En este tercer tema vamos a abordar lo relacionado a la naturaleza del marketing estratégico. Es un capítulo importante que aporta muchos conceptos hacia lo que es hoy en día el marketing, pero sin duda alguna para entrar a observar esa naturaleza es de vital importancia tratar de entender algunas teorías como de la de Jarboski, la de Narber, sobre justamente una postura interesante que es la postura de orientación al mercado. Vamos a detenernos un poco en este tema de orientación al mercado para posteriormente empezar un poco a ver lo que son los moderadores de lo que es la orientación al mercado y así paulatinamente ir viendo lo que son los diferentes niveles de estrategia que se manejan en el ámbito del marketing. Para que podamos entender un poco esta temática, voy a partir de un concepto planteada por Philip Kotler el año 1995 y dice lo siguiente, cuando habla básicamente del marketing. Se trata de una orientación filosófica o sistema de pensamiento de la dirección que sostiene la clave para alcanzar las metas de la organización. Reside en averiguar las necesidades y deseos del mercado objetivo y en adaptarse para ofrecer las satisfacciones deseadas por el mercado mejor y más eficientes que la competencia. Esta es una definición planteada por Philip Kotler, pero en esta definición se pueden observar algunos elementos que a continuación vamos a ir viendo. Encontramos tres elementos importantes en esta definición y vayamos viendo. Dice, se trata de una orientación. Esta sería la parte que llamamos filosofía o sistema de pensamiento. Luego dice de la dirección que sostiene que la clave para alcanzar las metas de las organizaciones reside en averiguar las necesidades y deseos del mercado objetivo. Estamos entrando a la dimensión de análisis. Luego dice, y en adaptarse para ofrecer, esta sería la dimensión operativa, las satisfacciones deseadas por el mercado mejor y más eficientemente que la competencia. Por lo tanto, yo tengo acá estos tres elementos, una filosofía o sistema de pensamiento, una dimensión de análisis y también tengo una dimensión de tipo operativa. Esta definición permite destacar, ya habíamos dicho, tres dimensiones fundamentales. La primera, decíamos, era una dimensión de sistema de pensamiento que vendría a ser la parte de la orientación filosófica que tiene la empresa. Esa parte, cuando habla de una dimensión estratégica, sería el análisis o la comprensión de los mercados. Y una dirección operativa, que sería la parte de acción o de actuación sobre el mercado. Esto lo dijo básicamente Lambie en su libro Estrategias de Marketing, que data de su segunda edición del año 1995, que es válida hoy en día. Bien, veamos ahora el marketing como filosofía empresarial y además veamos lo que es un sistema de pensamiento. Vamos a partir de que la dimensión de sistema de pensamiento permite concebir al marketing como una filosofía de la organización y además esta filosofía guía el comportamiento de toda la empresa, guía a la organización hacia el logro de sus objetivos. La orientación al mercado se debe considerar que no es en realidad un fin. Básicamente es el medio por el cual nosotros vamos a alcanzar nuestros objetivos. La dimensión del sistema de pensamiento, además, debe ver el cumplimiento de los objetivos que sin duda alguna van a depender primero de su capacidad para responder con eficiencia de las necesidades del mercado. Este sería su primer elemento central que nos muestra la parte del sistema de pensamiento, dentro del concepto de lo que es el sistema, obviamente. Ahora, vamos viendo la evolución del marketing y las diversas etapas del marketing. Primero tenemos que hablar de que ha existido un enfoque de producción basada básicamente en el producto. El marketing, sin duda alguna, ha ido evolucionando y ha evolucionado. Se reconocen
diferentes etapas. Existe un primer enfoque de la producción del producto. En este enfoque se hace mucho énfasis a lo que es la fabricación y en segundo lugar mucho énfasis a lo que es la distribución. Por lo tanto, estos dos elementos eran prioritarios en esta etapa evolutiva que sería de la producción de producto. Una segunda etapa que podemos observar es el enfoque de las ventas. El enfoque de las ventas tiene por objetivo la creación de una organización comercial, que ésta debe ser netamente eficiente y debe tener la capacidad de absorber absolutamente toda la producción. También vale la pena mencionar acá que cuando se hace un estudio del enfoque del periodo de las ventas, se tiene que observar que han pasado por dos etapas bastante marcadas. La primera está relacionada a la venta por presión, que significa la venta a toda costa, sin importar la fidelización del cliente, sin importar incurrir al engaño, pero el fin básico es que el consumidor compre. Y una segunda etapa que ha sido la venta por persuasión, que la venta por persuasión cambia absolutamente el estilo de la venta por presión. Es más una venta persuasiva donde se trata de encontrar la necesidad del cliente, tratar de ayudarle a resolver un problema que tiene el cliente, etcétera, etcétera. Esas serían las dos etapas fundamentales que se puede observar en el enfoque de las ventas. Otro enfoque importante es, dentro del marketing, es la orientación hacia el consumidor. Cuando se percibe la orientación hacia el consumidor, lo que la empresa detecta en primera instancia es la necesidad del cliente. Una vez que se detecta una necesidad, entonces las empresas elaboran esos productos que permitan satisfacer obviamente sus necesidades, pero además adaptan a los intereses del consumidor ese producto que está en producción. ¿Cuál es el fin final? Es decir, ¿qué se persigue al final de esto? Satisfacer la necesidad fundamental de los clientes. Satisfacer las necesidades del cliente ha sido una exigencia primaria del entorno empresarial. Tradicionalmente se considera que la orientación del marketing es el consumidor. Es verdad, pero lo primero que nosotros vemos siempre es el consumidor. Porque lo que preocupa es la canibalización del término consumidor. El consumidor, en este sentido, está sobre cualquier otro elemento de la competencia. Por ejemplo, centrarse demasiado en el consumidor es anular la capacidad que tiene la empresa para adaptarse al mercado. Por eso la orientación al consumidor se encuentra muy amplificado. Por lo tanto, existe un conjunto de limitaciones conceptuales que se tienen que analizar. Como ustedes pueden observar, yo tengo la orientación al marketing, que es igual a la orientación al consumidor. Pero si ustedes observan, hay un canibalismo de lo que es el consumidor. Por eso es que todo se sobrepone el consumidor por encima inclusive de la competencia, lo cual es un error bastante profundo. ¿Qué dice al respecto este autor Gutiérrez Rodríguez? Primero nos muestra 4 elementos importantes que tienen que analizarse. Primero dice la ausencia de orientación social a largo plazo. No existe. Hay una relegación del fenómeno competitivo, desestimación de las capacidades internas y por último dificultades para la implementación de una empresa en una actitud de marketing. En consecuencia, podemos nosotros desagregar estos elementos de la siguiente manera. Veamos lo que significaría la ausencia de orientación social a largo plazo. Partimos del hecho de preguntarnos si se enfrenta a la ambigüedad de la expresión satisfacción del consumidor. La orientación social, básicamente, está manejando los siguientes elementos. Sabemos que una empresa tiene su foco central la satisfacción
individual del cliente. Ahora, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿es racional los intereses a largo plazo de los consumidores? El otro tema que tenemos que ver es que si los deseos y necesidades individuales a corto plazo tienen que ver o son correlacionales a los intereses individuales y colectivos a largo plazo. Por lo tanto, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿responde al enfoque del marketing social estas premisas que lanzamos? Vamos a partir del concepto del enfoque social del marketing, que entre ellas tiene tareas de mucha prioridad. Y podemos decir primero que entre estas tareas, la primera gran tarea es la determinación de las necesidades, pero al mismo tiempo también el análisis de esas necesidades. Es decir, entonces, como primer elemento fundamental es primero determinar necesidad, luego analizar la necesidad. Un tercer elemento fundamental sería determinar las expectativas de su mercado objetivo. Con esto sí podríamos hablar de que existe una satisfacción individual y de la comunidad sobre las necesidades. Este sería, en realidad, el enfoque social del marketing, pero tenemos que también establecer que este enfoque es totalmente distinto al que hemos visto en el acetato en el gráfico anterior. Una segunda observación es la relegación del fenómeno competitivo. Vamos a partir de los siguientes elementos. ¿El entorno competitivo repercute o no en establecer límites a los objetivos, a las tomas de decisión y a la realización de actividades empresariales? Vamos a decir que efectivamente el entorno repercute. Va a repercutir uno cuando fijamos los objetivos de la organización, porque esos objetivos tienen que ser valorados, contrastados con ese entorno competitivo. Este entorno competitivo repercute sobre la toma de decisión. Las decisiones se las va a realizar en función a cómo es la conducta de ese entorno competitivo. Y obviamente, al tratar de colocar las acciones estratégicas, ese entorno competitivo gravita en las actividades empresariales que se quiere realizar o que se quiere implementar. Ahora, una empresa, para poder sobrevivir, va a desarrollar sin duda alguna estrategias. Estas estrategias van a permitir que la empresa se adapte a su entorno competitivo. Por lo tanto, no solo es necesario crear una oferta, también es necesario que los consumidores aprecien esta oferta. El concepto de marketing de orientación exclusiva al consumidor es un enfoque básicamente incompleto, porque va a crear una controversia entre lo que es el consumidor y lo que es la competencia. Habría que decir que esta controversia es falsa, porque la empresa no se ve en la obligación de escoger básicamente o al consumidor o a la competencia. Podemos concluir diciendo que esta controversia más bien debe ser observada o debe ser tomada como mutuamente complementaria tanto el consumidor como la competencia. Vamos viendo este tercer elemento, la desestimación de las capacidades internas de la organización. En un enfoque de orientación al consumidor, normalmente se olvidan algunos elementos importantes, como por ejemplo la sinergia entre producto y las variables del marketing. No se puede concebir que no exista sinergias entre el producto y las demás variables. Se pone un acento exagerado en los productos demandados por el mercado,
en detrimento de los productos desconocidos impulsados por la tecnología. Se pone en controversia, en algunos casos, la supremacía del mercado versus la investigación y desarrollo. Y por último, podemos ver las dificultades para la implementación o la implantación en la empresa de una actitud de marketing. El problema de la óptica del marketing se traduce en lo siguiente. Para ser aceptado como filosofía, debe ser compartida por todos los miembros que tiene la organización. Además, es imperante que el departamento comercial opte por una orientación de marketing. Por otro lado, las dimensiones, sistema de pensamiento, como la filosofía, es un conjunto de valores y creencias que tiene la empresa. Ahora, cuando se trata de sembrar una filosofía de marketing, es posible que surjan muchas dificultades. La empresa está integrada por múltiples grupos de interés dispares y esto puede crear dificultades. Además, estos grupos tienen diferentes creencias organizativas. El problema se agrava cuando cada grupo tiende a modelar las creencias organizativas en su propio beneficio. Este nuevo enfoque de marketing se denomina, sin duda alguna, la orientación al mercado. En este gráfico podemos observar dos elementos importantes. Primero tenemos el marketing y después tenemos la dirección estratégica de la empresa. Ahora, ¿dónde emerge el concepto de orientación del mercado? Decimos, el concepto de orientación al mercado se sitúa exactamente entre el marketing y la dirección estratégica de la empresa. Y ustedes pueden observar, ahí tienen ustedes la conjunción entre marketing y dirección estratégica, ahí está la orientación al mercado. Pero es algo más importante, promociona mayor satisfacción al cliente, viendo de esta óptica, y es posible alcanzar con mayor eficiencia los objetivos de la empresa. Sin duda alguna, respecto a lo que es la orientación al mercado, existen muchas definiciones que las iremos analizando paulatinamente. Vamos a ver ahora lo que es la orientación al mercado. Es la propuesta de Coley y Jaworski. Y un poco vamos a ver sobre qué se maneja esta teoría. Decimos que la conceptualización de orientación al mercado está en torno básicamente a tres elementos. La primera, la generación de inteligencia de mercado. La segunda, la diseminación por el conjunto de departamentos. Y tercera, la respuesta de toda la organización. En ese sentido, podemos ver la generación por parte de la organización de una inteligencia de mercado. Es más que la recolección de datos de las preferencias y necesidades del consumidor. En esta parte incluye el estudio de los factores exógenos que influyen en esas necesidades. También podemos ver que la generación por parte de la organización de una inteligencia de mercado nos va a proporcionar información de los competidores, de la tecnología, de las regularizaciones gubernamentales, de las preferencias actuales, y así podemos ir mencionando otras variables de importancia. El segundo punto es la diseminación por el conjunto de departamentos. La información debe diseminarse por todos los departamentos y este es un principio fundamentalmente de la información. Ahora, los individuos que integran la empresa deben contar con toda la información necesaria para que puedan tomar ellos decisiones. Una representación es la comunicación horizontal o flujo lateral, intra y extradepartamental. La tercera
tenemos la respuesta de la organización. Y podemos decir que la empresa responde seleccionando mercados y seleccionando productos. Además, diseñando productos y servicios para satisfacer las necesidades actuales y además futuras de lo que es el mercado. Ahora vamos a ver la propuesta de Narver y Slater. Es importante conocer la conceptualización, que dice lo siguiente: definen la organización del mercado como la filosofía o cultura de la organización fundamentada en la conjunción de tres componentes conductuales. En esta propuesta tenemos tres elementos importantes que tenemos que analizar. Primero viene a ser la orientación al consumidor. La segunda vendría a ser la orientación al competidor. Y la tercera, la coordinación interfuncional junto a dos criterios de decisión, que son los siguientes. Uno, el enfoque debe ser a largo plazo y segundo, que debe existir una rentabilidad. Y tenemos como base central la parte del mercado objetivo. Veamos qué es lo que se quiere plantear cuando se dice orientación al consumidor. Significa compromiso con el consumidor. Significa la creación de un valor para el consumidor. Significa la comprensión de las necesidades del consumidor. La fijación de objetivos de satisfacción del consumidor, la parte de la medición del grado de satisfacción que pueda tener un consumidor y al mismo tiempo también podemos hablar del servicio postventa. El segundo elemento sería la orientación a la competencia. Y la orientación a la competencia se enfoca en los vendedores que intercambian información acerca de la competencia. La empresa responde rápidamente a las acciones de la competencia y obviamente la alta dirección discute las estrategias de la competencia. Ahora, los objetivos pretenden conseguir, sin duda alguna, ventajas competitivas. Por lo tanto, la empresa dispone de la información relativa a la competencia. El tercer elemento es la coordinación interfuncional. Y se parte del principio de que todas las funciones tienen contacto con el consumidor. Además que los departamentos funcionales comparten esa información entre ellos. Y además hay una integración funcional para la formulación de las estrategias. Eso significa que entre toda la organización existe una coordinación para poder plantear o formular las estrategias. Ahora, todas las funciones, sin duda alguna, contribuyen a la creación de un valor que va a ser apreciado básicamente por el consumidor. Y los recursos, sin duda alguna, se distribuyen entre las unidades de negocio. Estos serían los tres elementos fundamentales que se maneja en la propuesta de Narver y Slater. Ahora vamos a ver la propuesta de Touminen y Muller. Vamos a partir del principio de la conceptualización del mercado y vamos a decir al respecto que estos están integrados por las perspectivas tanto cógnicas o también llamadas de cambio y las comportamentales llamadas de aprendizaje. Las acciones de mejora influyen básicamente en la parte del comportamiento. Ahora, los aspectos de soporte cógnito va a estar compuesto por tres elementos centrales, que sería la cultura empresarial, las capacidades internas y lo que se denomina ventajas del negocio. Acá en este gráfico se puede observar básicamente esos elementos que componen el nivel cognitivo de aprendizaje. Habíamos dicho que en la parte superior está la cultura que tiene la organización, las capacidades que tiene la organización
y las ventajas que tiene la organización. Estos tres elementos forman el nivel cognitivo. Pero sin embargo, tenemos también la parte del nivel comportamental. Y el nivel comportamental está compuesto por la generación de información, la diseminación de información y la interpretación de la información. Obviamente que va a existir resultados y estos resultados nos da fundamentalmente ventajas de tipo competitivo. Vamos viendo ahora la aproximación de la investigación a la orientación del mercado. En este gráfico podemos observar fundamentalmente los dos elementos que ya habíamos visto anteriormente. Por un lado, las dimensiones de tipo cognitiva y por otro lado, las dimensiones de tipo comportamental. Si ustedes analizan o se fijan en la parte de las dimensiones cognitivas, yo tengo lo primero que sería la filosofía y la cultura de la empresa, y segundo tendría los conocimientos o el nivel de inteligencia que hay en la empresa. En cambio, en la dimensión comportamental tengo por un lado los procesos y en segundo lugar la función o las acciones. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la filosofía corporativa entra dentro de un proceso? Voy a tener la orientación al mercado como una filosofía de negocio. En cambio, si veo el conocimiento e inteligencia versus el proceso, voy a encontrar una orientación de mercado como procesamiento de la información. Si yo manejo la parte de la función y acción y el conocimiento e inteligencia, estoy hablando fundamentalmente de una orientación al mercado como coordinación interfuncional de la información relacionada con el mercado. Y ahí tenemos la información al consumidor, competidores y la interfuncional. Pero también existe un cuarto cuadrante que vamos a ver la organización como una fuente de aprendizaje de la organización. En consecuencia, la orientación al mercado como una filosofía de negocio. Si vemos desde este punto de vista, el objetivo fundamental es de tipo normativo. La empresa debe atender las necesidades tanto del mercado como de sus clientes. Por otro lado, cuando tomo la orientación al mercado como una coordinación interfuncional, y esta es relacionada con el mercado, tomamos como punto de partida las definiciones de la orientación al mercado y sus tres componentes que son orientación al consumidor, orientación al competidor y orientación interfuncional. Los dos primeros incluyen todas las actividades para adquirir información sobre los compradores y la competencia. El tercero, o el tercer componente, procura la coordinación interfuncional para crear mayor valor entre los compradores. Ahora, la orientación al mercado como un proceso de información de mercado se basa básicamente en el trabajo de Coley y Jaworski. Y podemos decir que la generación de una inteligencia de mercado, sí, relativa a las necesidades presentes y futuras del consumidor, está prescrito en este acápite. Luego podemos decir en un segundo punto que la diseminación de esta inteligencia por todos los departamentos y tercero, la respuesta que podría dar la organización. En otro contexto podemos manejar también a Morgan, que es importante mencionar a este autor, Hunt Morgan, y se parte del concepto de que la orientación al mercado es un concepto suplementario al de orientación al marketing. Este autor propone a la vez que la orientación del mercado debe incluir tres elementos centrales. Por un lado, la búsqueda sistemática de la información acerca de los consumidores, acerca de los competidores y la actual competencia. Cuando hablamos de esa actual competencia, estamos hablando de esa competencia que puede ser de tipo potencial. Segundo, el análisis sistemático de dicha información que se ha estado sistematizando.
Y tercero, el uso sistemático de estos conocimientos para guiar la selección, implementación y modificación de las estructuras de la empresa. Ahora vamos viendo lo que son los antecedentes y moderadores de la orientación al mercado. Podemos decir que los antecedentes y modeladores son factores básicamente de carácter organizativo y son, sin duda alguna, relativos al entorno, determinantes y condicionantes del mismo. Esto es importante concebir en esta parte de definición o de conceptualización de los moderadores. En lo que vamos viendo de los antecedentes de los moderadores de orientación al mercado, una de las propuestas más completas ha sido de Kolbe y Jaworski. Esta propuesta, sin duda alguna, propone una clasificación de los antecedentes, y esto es importante. Y esta clasificación de los antecedentes la sitúa en tres niveles. Primero, factores relativos a la alta dirección. En segundo lugar, estamos hablando de la dinámica interdepartamental. Y tercero, de los sistemas de tipo organizativo. En esta propuesta de Kolbe y Jaworski podemos observar básicamente la parte de antecedentes. Y como se puede observar, los antecedentes está compuesto por los tres elementos ya mencionados. Los factores que son relativos a la alta gerencia, en primer lugar. En segundo lugar, vemos que es la dinámica interdepartamental. Y tercero, son los sistemas organizativos. Si nosotros nos fijamos en la parte inferior, tenemos las consecuencias. Y las consecuencias está fundamentalmente formado por dos elementos que serían la respuesta de los consumidores y la respuesta de los empleados. Pero antes, resultado básicamente de la dinámica interdepartamental, tenemos el concepto de la orientación al mercado, donde se va a manejar todo lo que es la inteligencia, la diseminación de inteligencia y la respuesta de la organización, que serían los componentes. Esto nos da un resultado, y es el resultado que se busca. Sería la rentabilidad de la organización, un incremento en las ventas o un incremento en las cuotas de venta. Veamos ahora los factores moderadores de la orientación al mercado. Es importante tener en consideración estos tres elementos. Acá ustedes tienen los moderadores de énfasis, tienen la orientación al mercado y tienen moderadores de fuerza. Si me ubico en los moderadores de énfasis, yo voy a encontrar inicialmente una letra que es A, B, B y A. ¿Y cómo debo interpretar esto? De la siguiente manera. Digo, si hay un alto crecimiento en el mercado, existe un bajo poder de compradores, existe una baja concentración de los competidores y una alta rivalidad competitiva, la orientación al mercado será poner énfasis en el consumidor. Ahora, por otro lado, yo tengo acá los moderadores de fuerza, que son la turbulencia del mercado, o sea, la imperfección del mercado, la turbulencia tecnológica, la rivalidad competitiva y el crecimiento del mercado, que son moderadores de fuerza. Estos moderadores de fuerza, más estos moderadores de énfasis, aplicada a la orientación, me estaría dando un resultado. Por otro lado, voy a partir de la siguiente premisa. Voy a concentrarme en la parte siguiente donde dice crecimiento del mercado bajo. Poder de los compradores alto, concentración de los competidores alto y rivalidad competitiva baja. La orientación al mercado sería énfasis en las competencias, o énfasis, perdón, en la competencia. Esto, sin duda alguna, regulado por los moderadores de fuerza, también me va a dar un resultado. De esta manera, yo podría mostrar cómo los moderadores de énfasis pueden variar. Y al variar estos moderadores de fuerza van a provocar diferentes enfoques sobre lo que es la orientación al mercado.